Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Q Copyright alegro a tenerlos por aquí una vez mus. Espero que tu copyright teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y sobre todo, listos para sumergirnos juntos en una nueva historia que estoy seguro les fascinará. Hoy vamos a hablar de una pareja que sinceramente ha capturado la atención superíndice 3N de todo el mundo. Una pareja cuya conexión superíndice 3N parecua inquebrantable, pero que al parecer, se enfrenta superíndice 3 a un reto mayúsculo, la distancia. Vamos a desentrar más menos a los misterios de de su relación superíndice 3N, a explorar esas más menos as pistas que quizú pasamos por alto y a analizar si, en realidad, la distancia fue el único factor determinante en su historia. Rense porque hoy vamos a sumergirnos en Can y Demet, la distancia los destruirá. El drama que no viste. Pero antes de que empecemos, tengo que pedirles algo súper importante. Si son nuevos por aquí, si este es el primer vídeo que ven de mi canal, bienvenidos sean. Espero de corazón superíndice 3N que se sientan como en casa. Y si les gusta lo que ven, si les gusta esta onda de analizar historias, de descubrir secretos y de compartir opiniones, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. No se perderú, de nada. Y ahora empecemos. Can Yaman y Demet Özdemir. Sus nombres resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente en el universo de las telenovelas turcas. Ambos talentosos, carismáticos y con una química en pantalla que era simplemente palpable. Su actuación superíndice 3N en Erkencicus catapultó superíndice 3 su popularidad a niveles copyright ricos, convirtió copyright dolos en una de las parejas queridas y aclamadas del momento. El fenus superíndice 3 meno Erkencicus no solo se limitó superíndice 3 a Turquía, sino que se extendió superíndice 3 como la superíndice 3 lbora por amu copyright rica Latina, Europa e incluso partes de Asia, generando una legión superíndice 3N de fans incondicionales que seguían cada uno de sus pasos. Pero lo que comenzó superíndice 3 como una relación superíndice 3N profesional impecable, pronto se transformó superíndice 3 en algo mus. Los rumores de un romance fuera de la pantalla comenzaron a circular con fuerza, alimentados por sus interacciones lidas y juguetonas en entrevistas, eventos y redes sociales. Sus miradas superíndice 3 cómplices, sus sonrisas indiscutibles y la forma en que se complementaban mutuamente eran más menos evidentes para muchos fans. Los Candem, como Cariu más menos osamente los apodaron sus seguidores, se convirtieron en el foco de todas las miradas. Cada publicación superíndice 3N en Instagram, cada comentario, cada gesto, era minuciosamente analizado en busca de una confirmación superíndice 3N implícita de su relación superíndice 3N. La prensa rosa turca e internacional se volcó superíndice 3 en cubrir cada detalle, alimentando a las especulaciones. Y aunque nunca confirmaron oficialmente su relación superíndice 3N, el público estaba convencido de que Can y Demet eran algo que simples compau más menos eros de trabajo. Se convirtieron en un símbolo de amor, de pasión superíndice 3N y de una conexión superíndice 3N autocopyright que trascendió a la pantalla. La magia que irradiaban en Erkencicus se extendió superíndice 3 a la vida real, al menos en la percepción superíndice 3N de sus fans, quienes veían en ellos una pareja ideal, un cuento de hadas moderno. Esta percepción superíndice 3N se vio reforzada por la cercanía que ambos mostraban con sus seguidores en redes sociales, compartiendo momentos personales y detalles de su dúa a dúa. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la fama y el condieresis copyright a menudo vienen a compau más menos a dos depresión superíndice 3N, expectativas y sobre todo, una agenda apretada que dificulta mantener relaciones personales. Y aquí es donde la distancia empezó superíndice 3 a jugar un papel crucial en la historia de Can y Demet. La realidad de la industria del entretenimiento con sus viajes constantes, rodajes interminables y compromisos promocionales, empezó superíndice 3 a erosionar la base de esa relación superíndice 3N, o al menos de lo que el público creía que era. Tras el arrollador condieresis copyright de Erkencicus, ambos actores se embarcaron en nuevos proyectos que los llevaron a diferentes partes del mundo. Can Yaman con su atractivo y talento conquistó superíndice 3 Italia, donde protagonizó superíndice 3 la exitosa serie Viola come il mare. Este cambio de rumbo profesional no solo significó superíndice 3 un nuevo desafío para Can, sino también copyright una separación superíndice 3 en geográfica significativa de Demet.
La distancia entre Estambul y Roma, aunque no insalvable, representaba un obstáculo logístico considerable para mantener una relación superíndice 3n. Demet Özdemir por su parte continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright citos en Turquía con nuevas series y películas, consolidando su posición superíndice 3n como una de las actrices más populares y solicitadas del país. Esta separación superíndice 3n física, inevitablemente, empezó superíndice 3 a afectar su relación superíndice 3n. Las agendas repletas de compromisos profesionales dificultaban los encuentros, las llamadas y los mensajes se volvieron menos frecuentes, y la distancia empezó superíndice 3 a crear una barrera invisible entre ellos. Los fans que antes celebraban cada interacción superíndice 3n pública, comenzaron a notar la ausencia de contenido conjunto en sus redes sociales, lo que alimentó superíndice 3 a los rumores de una posible ruptura. La ilusión superíndice 3n de una pareja perfecta empezaba a desvanecerse, dando paso a la incertidumbre y la especulación superíndice 3n. Pero ¿fue la distancia el único factor determinante en su separación superíndice 3n? ¿O existieron otros elementos que contribuyeron a que su relación superíndice 3n no prosperara? Esta es la pregunta clave que nos hacemos hoy. La distancia sin duda fue un catalizador, pero es simplista atribuirle toda la responsabilidad. Las relaciones, especialmente las que se desarrollan bajo la lupa mediática, son complejas y multifacu copyright-ticas. Para responder a estas preguntas debemos analizar la situación superíndice 3n desde diferentes perspectivas. En primer lugar, es importante considerar la presión superíndice 3n mediática a la que estaban sometidos. Como pareja famosa, cada uno de sus movimientos era analizado, criticado y comentado por la prensa y los fans. Esta constante vigilancia pudo haber generado copyright S y tensión superíndice 3n en su relación superíndice 3n, dificultando aún la comunicación superíndice 3n y la confianza. Imaginen vivir constantemente con la sensación superíndice 3n de que cada paso que dan es observado y juzgado. Esa presión superíndice 3n puede ser asfixiante y desgastar incluso la relación superíndice 3n su superíndice 3 lida. En segundo lugar, es fundamental tener en cuenta sus personalidades individuales y sus objetivos profesionales. Can y Demet son dos personas ambiciosas y dedicadas a su trabajo. Ambos tenían metas claras y estaban dispuestos a hacer sacrificios para alcanzarlas. Es posible que en un momento dado, sus prioridades se hayan desviado y que hayan puesto su carrera por encima de su relación superíndice 3n. No es raro que en la industria del entretenimiento, la ambición superíndice 3n y la necesidad de alcanzar el con diéresis copyright cito eclipsen otros aspectos de la vida personal. La competencia es feroz y la presión superíndice 3n para mantenerse relevante es constante. Además, no podemos ignorar el factor de la incompatibilidad. Aunque su química en pantalla era innegable, esto no garantiza que fueran compatibles como pareja en la vida real. Es posible que tuvieran diferentes valores, intereses o expectativas sobre el futuro, lo que eventualmente condujo a su separación superíndice 3n. La química en pantalla es una herramienta poderosa, pero no siempre se traduce en una conexión superíndice 3n real y duradera. Las relaciones requieren mucho que atracción superíndice 3n física y talento para trabajar juntos. Necesitan compatibilidad emocional, intelectual y espiritual. También copyright se rumoreu superíndice 3 mucho sobre posibles terceras personas. Algunos medios de comunicación superíndice 3n insinuaron que Can Yaman había tenido romances con otras actrices durante su estancia en Italia, mientras que otros afirmaron que Demet Özdemir también copyright había tenido encuentros con otros hombres en Turquía. Aunque estas informaciones nunca fueron confirmadas, generaron dudas y especulaciones entre los fans. Los rumores de infidelidad, aunque infundados, pueden ser devastadores para una relación superíndice 3n. La duda y la desconfianza que generan pueden erosionar la confianza y minar la estabilidad. Es importante destacar que después copyright S de su separación superíndice 3n, Demet Özdemir se casó superíndice 3 con el cantante Oğuzhan Koç. Este matrimonio, aunque duró superíndice 3 poco tiempo, confirmó superíndice 3 que la actriz había seguido adelante con su vida y que había encontrado la felicidad en otra relación superíndice 3n. La rapidez con la que Demet rehizo su vida amorosa generó superíndice 3 especulaciones sobre la verdadera naturaleza de su relación superíndice 3n con Can Yaman.
Algunos fans interpretaron este matrimonio como una seu más menos al de que la relación superíndice 3N con Can nunca ha sido tan seria como se creua. Por su parte, Can Yaman También Copyright N ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres, aunque ninguna de estas relaciones ha prosperado. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿la distancia los destruye superíndice 3? Si bien la distancia jugó superíndice 3 un papel importante en su separación superíndice 3N, no fue el único factor determinante. La presión superíndice 3N medio ultica, las prioridades profesionales, las posibles incompatibilidades y los rumores de infidelidad también copyright N contribuyeron a que su relación superíndice 3N no prosperara. La historia de Can y Demet es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 las circunstancias externas y las dinámicas internas pueden influir en el destino de una relación superíndice 3N. En definitiva, la historia de Can y Demet es un recordatorio de que el amor, incluso el que parece muy fuerte y autocopyrightico, puede verse afectado por las circunstancias de la vida. La distancia, la fama y las expectativas pueden poner a prueba cualquier relación superíndice 3N, y no todas las parejas logran superar estos obstáculos. El amor no es suficiente. Se necesita compromiso, comunicación superíndice 3N, confianza y una voluntad constante de superar los desafíos. Lo importante es recordar que ambos actores siguen siendo talentosos y exitosos, y que han continuado cosechando con diéresis copyrightsitos en sus carreras individuales. Quizá su historia de amor no tuvo el final feliz que muchos fans esperaban, pero eso no significa que no puedan encontrar la felicidad en otros aspectos de sus vidas. El final de una relación superíndice 3N no es el fin del mundo. Es una oportunidad para crecer, aprender y seguir adelante. En resumen, en este vídeo exploramos la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir, analizando CEU superíndice 3 la distancia y otros factores pudieron haber contribuido a su separación superíndice 3N. Vimos la presión superíndice 3N medio ultica, sus prioridades profesionales y la posibilidad de incompatibilidades como elementos clave en esta historia. Aunque su romance no duró superíndice 3, ambos continúan siendo figuras importantes en el mundo del entretenimiento. La historia de Can y Demet nos enseña más menos a que las relaciones son complejas y que no siempre tienen un final de cuento de hadas. Y bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que hayan encontrado interesante esta historia. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes de la relación superíndice 3N entre Can y Demet? ¿Creen que la distancia fue el principal culpable de su separación superíndice 3N? ¿O creen que existieron otros factores muy profundos? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Compartan sus teorías, sus recuerdos y sus sentimientos sobre esta relación superíndice 3N que cautivo superíndice 3 a tantos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, si les pareció superíndice 3 interesante o entretenido, no se olviden de darle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que personas puedan disfrutar de esta historia. Y por supuesto, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención superíndice 3N. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima.